recuerden, pero bueno, son cosas del pasado. Bien, hermanos, ahorita, por ejemplo, gracias, hermano, estamos por terminar, por decirlo de alguna manera, lo que es la festividad de la Semana Santa. Empezó con Domingo de Ramos, termina supuestamente con Domingo de Resurrección y después viene la semana llamada de Pascua. En todos estos días, tal vez en todo el año, lo que va del año, nos han hablado acerca de cuánto te ama Dios. Te han hablado de que Dios va a perdonar tus pecados. Y te han hablado de que Cristo murió por ti en la cruz. Y que te vas a ir al cielo si te portas bien. Y todo es muy bonito. Pero nos han hablado, hermanos, de lo que nos espera si no nos vamos con Cristo. Te han hablado, hermano, te han enseñado algo acerca del Apocalipsis. Y para aquellas personas, algunos amigos, parientes, no sé, que te digan que la Biblia es un libro escrito al azar, el tema que vamos a hablar ahora es un tema que ya estaba escrito desde el Antiguo Testamento. Fíjese nada más, todo el mundo siempre ha hablado de que de los 4 jinetes, es muy conocido, o no lo han oído. De los 4, pues los 4 jinetes, los 4 caballos, ya vienen como referencia en el Antiguo Testamento. Y los voy a traer, hermanos, para que se me pongan bien vivos con las citas bíblicas. Como podemos apreciar, Juan empieza a ver lo que sucede en la tierra. Recordemos esto, que el apóstol Juan es el que recibe el Apocalipsis, que significa develar o revelar, de parte de nuestro Señor Jesucristo. En el primer capítulo, en el primer versículo, dice que el Apocalipsis es dictado por el Hijo de Dios al apóstol Juan. Dice lo que va a suceder en la tierra, los acontecimientos que sacudirán de manera terrorífica a los moradores de la tierra. Y nos habla de 4 caballos. Aquí hay una cosa que es bien importante, hermanos. Presten mucha atención. Este es un tema muy hermoso, pero muy delicado. A partir de este capítulo, la Biblia, el apóstol Juan, nos habla y nos menciona a los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no va a estar en la tierra, ya se habrá ido en el arrebatamiento de la iglesia. Por eso habla de los moradores de la tierra y dice siempre, ¡ay de los moradores de la tierra! ¡Ay de los que moran en la tierra! Porque son aquellos que se quedaron y que van a pasar, de acuerdo a lo que vamos a ver ahorita, lo que se conoce como la tribulación y la gran tribulación. Son 2 cosas distintas, pero son 2 cosas muy importantes. Debemos de estar preparados precisamente para esto. Y vamos a ver qué nos dice el profeta Zacarías. Los quiero tener listos, hermanos, para que el profeta Zacarías en su... no le digo, miren nomás, valiente predicador que no puede encontrar la cita. En su capítulo 1 y en su versículo 8, fíjese lo que dice. Vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura. Detrás de él había caballos alazanes, ovejeros y blancos. Y estamos hablando que esta profecía fue escrita muchos años antes de que se escribiera el Apocalipsis, miles de años, y ya está en el Antiguo Testamento. Como podrán ver, no es casualidad, el libro de la Biblia no es un libro escrito o copiado de otras culturas. La Biblia es el único libro que fue escrito por 40 autores diferentes en distintos idiomas, hebreo, arameo, griego, etcétera. Y todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis,
concuerda y no hay una falla en este maravilloso libro. Es el libro que contiene la palabra de Dios y todo lo que está escrito en este libro se tiene que cumplir. ¿Y sabe por qué? Porque es la palabra de Dios. Y si no se cumpliera, querría decir que Dios es mentiroso. ¿Quién tiene un Dios mentiroso, hermanos? Y después de ahí nos vamos a ir a Zacarías, capítulo 6, del 1 al 3, que dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos, lucios, rodados. Nos habla ya de 4 tipos de caballos, y de una cosa muy importante, menciona aquí el bronce. La Biblia maneja mucha metáfora, mucha alegoría. El bronce, dentro de lo que viene siendo las interpretaciones bíblicas, significa justicia. Como le decía, después del arrebatamiento y coronación del Mesías, cuando se abre el primer sello, Juan ve un caballo blanco, ¿sí? Y este caballo blanco, según los estudiosos, se inclina para asegurar que aquí es la aparición del anticristo. ¿Por qué? Porque recordemos que el diablo, Satanás, es imitador de nuestro Dios. Así como hay la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, también está la Trinidad diabólica, que es el antipadre, el antihijo y el antiespíritu, o el falso profeta. Son temas muy delicados, muy interesantes, que pues tenemos toda la tarde para poder estudiarlos. Definitivamente comemos y regresamos. Es algo muy, muy interesante. ¿Qué significa? Aquí en Apocalipsis 6, que estuvimos leyendo, nos menciona, por ejemplo, que el primer caballo dice: y miré aquí, y he un caballo blanco, y el que le montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. ¿Sí? El arco y significa, hermanos, es el código. El arco sin flechas es el código entre reyes. Vengo en son de paz. ¿Quién es el único que viene en son de paz, hermanos? ¿O quién vino en son de paz? Nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a verlo, corroborarlo con lo que nos dice el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesús? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones creemos que la paz es la que nos ofrece el mundo. Creemos que la paz es lo que no nos causa la comodidad. Pero a veces, hermanos, la comodidad nos puede traer consecuencias nefastas. ¿Por qué? Porque si estamos cómodos, no hacemos caso a la Biblia, a lo que nos está diciendo. ¿Y qué sucede? Que allí es donde puede venir las situaciones. ¿Quién corona al anticristo, hermanos? El pueblo de Israel. Así es. El pueblo de Israel lo reconoce como el Mesías, de acuerdo a lo que nos dice el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 43, que dice de la siguiente manera. Fíjese lo que dice nuestro Señor: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. ¿A quién se lo dijo? Al pueblo de Israel. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Se dan cuenta cómo todo lo que está pasando en este momento en el mundo, todo está escrito aquí? No hay nada. Les voy a pedir que se queden grabados con una fecha. Un año, 2030. Y ahorita lo vamos a ver. Acuérdense de esa fecha. No es bíblico lo que les voy a decir, pero es una interpretación muy interesante. Bien, el mundo árabe
la Unión Europea, la ONU, pensarán que el líder mundial, el rey esperado que estamos viniendo, ¿qué es lo que estamos viendo en todo el mundo? ¿Qué se menciona ahorita? La lluvia de ovnis, ovnis por todos lados, etcétera. ¿Qué son? Son los demonios, los extraterrestres que vienen acompañando al anticristo. Vuelvo a lo mismo, recordemos que Satanás imita a Dios en todo. ¿Por qué nos dice esto? Porque en Hechos, capítulo 1, versículo 11, nos dice, bueno, desde el 10, está hablando, relatando la ascensión de nuestro Señor, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él, nuestro Señor Jesucristo, se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendráis como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué es lo que todo el mundo está esperando? Ver un ovni. ¿Por qué? Porque los ovnis, ¿por qué? Porque tal vez el señor Maussan, tal vez muchas cosas que han dicho. Según ellos, hay 3,000 y cacho de razas extraterrestres viviendo en la Tierra. Hay buenos, medianos y malos. Y los buenos dicen que son los que van a traer la paz. Y la paz ya no la va a traer nadie, hermano. Esto que está sucediendo va en aumento, va a aumentar. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. No porque lo diga yo, no porque lo diga Trump, no. Porque la Biblia lo dice. Esta escalada va a ir cada vez más y más. ¿Sí? Por eso debemos de estar al pendientes de lo que está sucediendo. Debemos de estar preparados por si nuestro Señor Jesucristo viniera ahorita. ¿A quién le gustaría ver la segunda venida de Cristo? Levante la mano, dígame a quién. ¡Wow! ¿Saben que a mí no? ¿Y sabe por qué no? Precisamente, porque si yo no me voy en el arrebatamiento, la segunda venida, nuestro Señor Jesús ya no va a venir como cordero, va a venir como juez a juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso yo no quiero ver la segunda venida. Yo quiero venir con Él en la segunda venida, pero no quedarme. Sí, precisamente lo que les decía. ¿Por qué? Porque viene la tribulación y la gran tribulación. Son dos cosas distintas, pero que va a suceder tarde que temprano. Bien, entonces, como les decía, naves tripuladas por seres, como se menciona, se le da una corona. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo ya conquistó todo. Ya no se le puede dar nada. ¿Qué corona le puedes dar al que venció a la muerte? ¿Qué corona le puedes dar al que viene en nombre de Dios? ¿Qué corona le puedes dar o qué distintivo le puedes dar a aquel que dio su vida por cada uno de nosotros y derramó su sangre por limpiar nuestros pecados de toda la humanidad, de los de antes y después? Entonces, no puede ser nuestro Señor Jesús, es el anticristo, porque es el único que lo está tratando de imitar. Por lo tanto, se deduce que este personaje, fíjense bien, ojo, acuérdense de lo que les estoy diciendo, será diplomático, un erudito en economía, probablemente un hombre muy rico. Ahorita están surgiendo muchos nombres de mucha gente. Una de las probables argucias que utilizará es el nuevo reacondicionamiento de la economía. ¿Cuál es el mayor problema que ahorita tiene el mundo? La decadencia de dinero. ¿Se imagina usted, hermano, que de un día a otro aparezca en las noticias que las deudas a nivel mundial son perdonadas? Que le dijeran, hermanos, debía su coche, ya no debe nada. Su casa ya está pagada. Que debía el banco, no hay problema. Que ya nadie debiéramos nada. ¿Qué diría uno? ¡Wow! Este es el bueno, este es el líder. ¿Sí? Que los bancos perdonen. Imagínense que le perdonaran
México, la deuda externa. ¿Qué diría? ¡Wow! ¿Y quién es este? Esta va a ser una de las mañas que va a utilizar esta persona cuando venga y se vea el famoso reseteo mundial. Búsquenlo en YouTube, reseteo mundial, y ahí van a ver. Recordemos que este personaje, según lo que nos dice el profeta Daniel, Daniel en su capítulo 9, versículo 27, dice de la siguiente manera: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, y vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Él confirma un pacto, es decir, no lo inicia, lo confirma. Si yo confirmo algo es que ya me lo habían hecho y yo lo confirmo. ¿Vas a venir a la iglesia? Sí. ¿Ya sabes que tengo que ir a la iglesia? Sí. Oye, te hablo que voy a ir a la iglesia este domingo. Ah, ok. Ya confirmé la invitación que tenía. Es lo mismo que va a hacer esta persona. En la Biblia, en el pueblo judío, se manejan semanas distintas. Semanas de días, semanas de año, de meses y semanas de años. Sí, por eso habla que por una semana confirmará el pacto, es decir, 7 años. Una semana aquí está hablando de 7 años. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a ser algo que al inicio, ¿será acaso lo que sucede ahorita en Estados Unidos? Es el principio de esta profecía, ya que el nuevo presidente, el anterior presidente, estaba a favor del aborto, de los movimientos LGBT, y estaba en contra de Israel. El presidente pasado, ¿cómo se llamaba ¿Quién? Biden. Él era una de las personas que más estaba en contra de Israel. Estados Unidos es próspero porque a través de su historia ha sido uno de los países que más ha apoyado al pueblo de Israel. ¿Y qué dijo? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Bendita serás el que te bendijere. ¿Y? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo esto, amado hermano, debemos de estar muy, muy al pendiente. Mientras el diablo se prepara al mundo para recibir al anticristo, vamos a ver, todo esto, pónganse al tiro con las citas, porque al ratito, terminando la prédica, vamos a hacer un examen, Así es que vamos a ver qué nos dice el profeta Isaías en su capítulo 28, versículo 15. Por cuanto habéis dicho, fíjese lo que dice el pueblo de Israel, porque dice aquí amonestación a Jerusalén, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto en el refugio en la mentira y en la falsedad nos escondemos. ¿Quién es el padre de mentira? ¿Y dónde se están refugiando? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿A qué vino el diablo? A robar. ¿Y qué es lo que están haciendo aquí? El Espíritu Santo prepara a la iglesia para el arrebatamiento. Y eso nos lo dice claramente en Apocalipsis 11, capítulo 2, Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Que todo lo que está sucediendo y todo lo que nos viene, y todavía no hemos entrado a los sellos como tales, es algo espantoso. Pero yo no les vengo a meter miedo.
Yo no vengo a espantarlos. No es mi caso. ¿Qué caso tiene? Yo lo que quiero, hermano, es que Dios nos use. Que Dios te diga, ven acá, siervo mío, siervo fiel. Y no que nos diga, alejaos de mí, hacedores de maldad. Nunca te conocí. Por eso, hermano, yo no entiendo a veces por qué en las iglesias no hablamos sobre estos temas. Todos los hermanos o muchos hermanos o cuántas predicaciones no has oído en donde te dicen, Dios te ama, Dios te perdona, wow, qué bonito. ¿Pero te hablan de esto? ¿Te han hablado de esto? ¿Te han querido preparar para esto? Y aquí tú vas a decidir qué es lo que quieres. ¿Quieres pasar esto? De ti depende. Dios no te va a obligar a nada. Dios no te va a obligar a que lo ames. Dios no te va a obligar a que le creas. Dios te dice, hay dos puertas, una ancha que te lleva a la perdición y una estrecha que te lleva al cielo. Y nuestro Señor Jesucristo dijo en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero tienes que ser fiel. Tienes que tratar de entender y sobre todo lo más difícil, cumplir su palabra. No es fácil, hermanos. No crean que porque estemos acá arriba hablando de esto, somos perfectos. Tal vez yo soy mucho más pecador que todos ustedes juntos. Mas, sin embargo, Dios en su bondad y en su misericordia, siempre acuérdense que escogió a lo peor. Ahí tienen a Rahab. ¿Quién era Rahab? ¿Y quién fue Rahab después? ¿Saben quién fue Rahab? La esposa de Salmón, mamá de Boaz, abuela de Isaí, que fue el padre de el rey David. ¿Se dan cuenta cómo Dios no deja nada al azar? Bien, pues vamos a seguirnos porque si no, no acabamos. En el segundo sello, amado hermano, ya vimos que en el primer sello aparece el anticristo, va a ser diplomático y posiblemente hasta homosexual. Bien, en el segundo sello dice, caballo bermejo, que es igual a rojo, es igual a guerra y sangre, y este jinete hace la tercera guerra mundial. No sé si han visto últimamente en las noticias lo que está sucediendo en Israel. ¿Se oyeron lo que dijo el ayatolá que está ahorita? Que él va a ser el que va a desencadenar la tercera guerra mundial. No estamos lejos de eso, hermanos. Y vamos a ver qué nos dice nuevamente el profeta Zacarías en su capítulo 1. Se los voy a leer rápidamente. En su capítulo 5, del 1 al 11, fíjese lo que dice. De nuevo alcé mis ojos y miré aquí un rollo que volaba y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo lo he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Y salió que el ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale.
Además dijo, esta es la iniquidad de aquellos en toda la tierra. Y aquí levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él me dijo, esta es la maldad, y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra de los cielos. Dije, el ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparado, lo pondrán sobre su base. Está medio complicado todo esto, mas sin embargo, los estudiosos dicen lo siguiente: el rollo es un misil. Obviamente, acordémonos, hermanos, que estas profecías están escritas hace miles de años. Ellos no tenían la capacidad para poder distinguir o decir, es esto, es una bala, etcétera, ¿sí? 20 codos por 10 codos es más o menos 9 por 4.5 metros de ancho y de largo. ¿Qué es eso? Un misil, podría ser atómico. De extrusión de maderas y piedras, ¿qué podría ser una bomba atómica? ¿Qué es? Emerge de la tierra. ¿De dónde salen precisamente los misiles? Una efa es una medida de peso que realmente es una ofa, objeto contundente o demoledor. La mujer es la carga o el peso que lleva ese misil. La maldad viene interpretándose como fuego malo. 2 misiles alzaron el ofa. Aquí viene lo más interesante, hermano. Sinar es igual a Irak. E Irán es igual a tierra de Babel, según lo que nos dice Zacarías 14:12. 14:12 nos dice en la Biblia: y esta será la plaga con la que irá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ella se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en la boca. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué pasó en 1945 en Japón? ¿Y qué les pasó a los que pudieron sobrevivir? La carne de ellos se corromperá, se les deshacía la carne a los que sufrieron las radiaciones en la bomba atómica. Y esto fue en 1945, pero ya estaba pronosticado, ya estaba profetizado desde mucho antes. Dice que el reino de Israel será tomado por sorpresa por este personaje, que militarmente será casi invencible, la corrupción en su máximo esplendor, el pueblo corrupto, gobierno corrupto, la gente no creerá en los políticos, el que negocie con el anticristo, de todas maneras será muerto. Conste que esto no lo acabo de inventar ahorita, eso de los políticos corruptos ya tiene bastante tiempo. Pero dentro de todo esto, el anticristo tendrá enemigos. Fíjese, a pesar de que va a ser el que va a querer destruir a la humanidad, va a tener enemigos. ¿Sabe quiénes son? Los 144,000 sellados. Esos son los que van a luchar con el anticristo. ¿Y por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios. Los 144,000, según nos dice el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 24, Marcos, acá estás. ¿Sí están al centavo con las citas bíblicas, hermanos, o no? En su versículo 24, en su versículo 15 dice: por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, quiere decir que ya no ofrenda ni habrá sacrificios. Entonces los que estén en los montes huyan a Judea.
No importa a dónde huya, el pueblo de Israel será traicionado. No habrá comida, será cada día una maldición estar embarazada, caminar sobre la tierra será difícil, la gran tribulación, dolor, pesar y angustia. Y en su versículo 22 dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, ¿sí? Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Quiénes son los escogidos? Los 144,000 y los 2 testigos. Y va a haber falsas doctrinas, falsos apóstoles y falsos pastores. Todavía tenemos como 3 horas, ¿verdad? O sea, si me la puedo... Okay. Sí, entonces ya vimos que el caballo blanco es el anticristo. Ya vimos que el caballo rojo es la guerra. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué nos dice el tercer caballo. Tercer caballo, el caballo negro, que viene siendo hambre, la economía ya está controlado, el que tiene la marca podrá comprar. Porque fíjese, hermanos, usted va a decir, bueno, me pongo la marca del anticristo, según lo que nos dice Apocalipsis 13, que nos van a poner una marca en la frente o en la mano derecha y que no podrá comprar ni vender, sino aquel que la tenga. Pues no va a ser así aún. Aunque usted tenga la marca, si no tiene dinero, ¿con qué lo va a comprar? Si va a haber escasez de alimentos, ¿con qué lo va a comprar aunque tenga la marca? No va a haber trabajo, nos van a tener controlados. No sé si les ha pasado que tienen el celular y dicen, ay, cómo se me antoja ir a comer carnitas, ¿a dónde iremos? Y de repente, ¡brum! Carnitas fulano, carnitas sutano, dice uno, caray, fíjense, qué cosa tan, no sé cómo decirlo, ya nos tienen controlados. Sí, hermana. Sí. Sí, 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 efectivamente. No sé si sepan que en Bruselas, si mal no recuerdo, existía o existe una supercomputadora que se llama La Bestia. La Bestia, fíjese qué nombre. Y ahí es donde están todos los datos de todos nosotros. O sea, ya está, toda la tecnología está encaminada para la aparición del anticristo. Así de sencillo. Todo lo que está sucediendo ahorita lo predijo la Biblia. Todo. Dígame cualquier cosa y yo le digo si está o no está en la Biblia. Simple y sencillamente, ¿qué dice? En Daniel 12:12, y la gente correrá de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Cuándo se había visto en el mundo tanto desplazamiento de gente por medio de aviones, etcétera? Ya estamos con la inteligencia artificial. ¿Está avanzando la ciencia o no? Y todo eso es gracias a Dios. Porque como les digo, hermanos, si no se cumpliera todo lo que dice la profecía, pues de nada valdría que estuviéramos aquí. Nuestra fe sería en vano. Mas, sin embargo, si estamos aquí, es porque queremos ver el rostro de nuestro Señor. No están aquí los mejores, porque los mejores se sienten superiores a nosotros. Los mejores se sienten que ya no necesitan de venir a una iglesia y de congregarse y de saludarnos. Porque ya dicen, no necesito, tengo dinero, tengo poder. ¿Sí? En el hoyo, tu poder y tu dinero se quedaron afuera. Y dígamelo a mí que trabajo en una funeraria. ¿Qué no he visto?
Bien, como decimos, el caballo negro significa el hambre, la economía ya está controlada y no todo el que tenga la marca podrá comprarla. ¿Por qué? Porque habrá escasez de alimentos. Ay, hermanos, aquí viene una bien. Vamos a ver qué nos dice el segundo libro de Reyes, capítulo 6. Del 28 al 29. Fíjese hasta dónde podrá llegar esto. Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos al mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio 28, 53. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. No es nada agradable estas citas. Por eso les digo, yo no entiendo por qué a veces no nos preparan. Vamos a ver qué dice Isaías 9. Hermanos, espero que no digan, ya no volvamos a invitar al hermano. Isaías 9, 19 y 20. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como un pasto del fuego, el hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. A tal grado va a llegar el hambre en ese tiempo, hermanos. ¿Sí? Ezequiel 5 nos dice, Ezequiel 5, su capítulo, en su versículo 10 dice, por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicio y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Y aún así, hermano, ¿piensa que la Biblia es mentirosa? ¿Y qué más nos dice la palabra? Un denario, salario de un día, pero fíjese aquí lo importante, no dañes el vino y el aceite. No dañes el vino y el aceite. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué viene representando el aceite, hermanos? El aceite viene representando la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Desde el Antiguo Testamento se ungían a los sacerdotes, ¿estamos de acuerdo? Y el vino, ¿por qué no quieren que se dañe el vino? ¿Qué representa el vino? ¿De quién? Ok. Vamos a ver, ¿qué les dije? ¿Qué fecha les dije que se grabaran? 2030. A ver si es cierto. Que quede claro que esto que vamos a ver son interpretaciones, no quiere decir que esto sea. Esta es una de las interpretaciones. Yo tengo dos partes muy importantes para mí, que es esta precisamente, y la transfiguración que se habla en la Semana Santa. Bien, vamos a ver qué nos dice el Evangelio según San Lucas, en su capítulo 10, de sus versículos 29 al 35. Fíjese bien.
Em, Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y dijo al mesonero, y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Esta es una cosa que de veras es para que nos pongamos a ver que la Escritura tiene muchas cosas que nos está diciendo y que necesitamos a veces meternos, investigar, leer, porque muchas veces leemos pero no entendemos o no investigamos. ¿Por qué les dije que tuvieran mucho cuidado con, bueno, que se acordaran de esta fecha? La Agenda 2030. También pueden meterse a YouTube y ahí encontrarla. Esta Agenda 2030 supuestamente está programada precisamente para el año 2030, en donde son 17 puntos, en donde supuestamente no va a haber hambre, no va a haber deuda, el medio ambiente va a estar en armonía con todos nosotros, educación de calidad, cero pobreza. Bueno, usted lo dice, ¡wow! Todo esto, pues ¿quién no lo va a querer, verdad? Una maravilla, sí, pero ¿quién la está promoviendo? ¿Y cuál es el objetivo de esto? Entonces, tengamos mucho cuidado. Bien, vayámonos a lo que estábamos viendo. ¿Con qué cura el buen samaritano? Bueno, primero pasó un sacerdote y no le hizo caso. Después pasa un levita. El levita era el encargado de ayudar al sacerdote en los menesteres del tabernáculo. Bien, ¿quién es un hombre que descendía? X. Lo asaltaron, pasó el sacerdote, pasó el levita y no le hizo caso. Pero pasa quién después, un samaritano, cuando se supone que un samaritano y un judío no se podían ver. ¿Quién vendría entonces en este caso representando al samaritano, hermano? ¿Quién, hermano? Jesucristo, efectivamente. ¿Y quién vendría representando al ladrón? El mundo, porque el mundo es el que está herido. ¿Y quién nos está queriendo curar? ¿Y qué pasó con los judíos ortodoxos que no recibieron a nuestro Señor como Mesías, que aún lo están esperando? Pero aquí viene lo interesante, hermanos. ¿Qué nos dice? No tengo la cita, qué lástima. ¿Qué nos dice Pedro? Que un día para Dios, ¿cuánto significa? Y 1000 años para Dios, ¿qué significan? ¿Cuántos días pagó el samaritano por el herido? 2 días, y la interpretación que se le da son 2000 años. ¿Estamos de acuerdo? ¿A los cuántos años empieza Jesús su ministerio? ¿Embona o no embona? ¿Embona o no embona? Conste que no estoy diciendo que eso va a suceder, son interpretaciones que se le dan. ¿Cuántos años va a haber de tribulación? ¿A los cuántos años muere Jesús? 33. ¿Cuántos años va a haber en la semana que van a la mitad la van a partir y va a ser la tribulación y luego la gran tribulación? A los 3 años y medio.
Son 7, pero a la mitad serían 3 años y medio. Si estas interpretaciones fueran ciertas, hermanos, Cristo está a la puerta. El arrebatamiento de la iglesia puede surgir en cualquier momento. Y que quede claro que no estoy diciendo que esto va a pasar. Son interpretaciones que dan, ¿de acuerdo? Para que no digan, el hermano Aarón ya dijo que el 2030 viene Cristo. No. Son interpretaciones que se le da a esto. Y así como esto es la transfiguración, también tiene una... La transfiguración, si se acordarán que se acerca, está Jesús orando, ¿y quién se le aparece? En el huerto de Getsemaní. Se le aparecen 2 profetas, Elías y Moisés, aunque yo no, ¿cómo supieron que eran Moisés y Elías? Pues si no había fotos, no había retratos, ¿cómo Pedro los identifica cuando fue? Y se transfigura. Y ustedes sabían, hermanos, lo que significa Moisés y Elías. Moisés significa la ley, porque él escribió la Torá. Y Elías fue el único profeta que pudo evitar que lloviera durante 3 años y medio, ¿estamos de acuerdo? Entonces representa la ley y los profetas. ¿Y sabían ustedes que las 10 plagas de Egipto aparecen en los castigos del Apocalipsis? ¿Quién lo sabía? 2. Las plagas que aparecen en el Antiguo Testamento son las mismas que vienen en los castigos, que supuestamente son 3, los sellos, las copas y las trompetas, mas sin embargo están los truenos, que se aparecen en Apocalipsis 9, pero no se sabe qué es. O sea, es tan interesante, hermanos, y que nos debe de llenar de alegría, nos debe de llenar hasta cierto punto de estar exactamente. Dice, al haber un caos en la economía mundial por el proyecto del anticristo, va a provocar guerra, la guerra va a provocar hambres, se pondrá la marca de la bestia, y el dejarse marcar va a equivaler a blasfemar contra el Espíritu Santo y dudar del poder de Dios. Y acuérdense que de acuerdo a las palabras que dijo nuestro Señor Jesús, que el único pecado que Dios no perdona, ¿cuál es, hermanos? Y el 4º caballo, el caballo amarillo, la muerte. Gran pestilencia en aquellos días por la gran cantidad de muertos que habrá en las calles. Las fieras atacarán a los hombres, será tanta el hambre que los animales domésticos atacarán a sus dueños. Por lo tanto, habrá cadáveres por todos lados. También habrá pestes artificiales creados en laboratorios. ¿Les suena familiar esto? SIDA, ébola, influenza, virus de las vacas locas, COVID-19. No se le hace, fíjese, ¿cuántos años se tendrá luchando contra el cáncer, la diabetes? Y con el COVID en menos de un año ya teníamos la vacuna. Qué curioso, ¿no? ¿Cierto o no? ¿Y qué habrá pasado ahorita con el sarampión? Ya estaba erradicado y de repente ya salió el sarampión. O sea, en Estados Unidos hay un laboratorio donde precisamente se dedican a elaborar todo este tipo de vacunas, todo este tipo de enfermedades. Van a las cárceles y le dicen, a ver, Pedrito Pérez, tú estás sentenciado a muerte por X causa, ¿qué te parece si te vuelves mi conejillo de indias? Te pago una lana, si te mueres, pues se la doy a tu esposa, a tu familia, pero si no, pues te cambio la cara, te cambio el nombre, te pago y te vas. Ah, pues órale. Y esto fue lo que pasó con el SIDA. Se decía que el SIDA había sido por el contacto sexual entre un hombre y un chango en África. ¿Sí? Bueno, cuando en África había un caso de SIDA,
En San Francisco había 50. ¿Cómo es posible esto? Se les escapó de las manos, no pensaron que iba a tardar tanto en incubar, y esto fue lo que sucedió. El jinete que monta este caballo es la muerte y su inseparable esposa, que es el Hades. Ya me voy rápido, ya sin citas bíblicas, hermano, porque todavía está un poquito. El Hades es la habitación de la muerte, el Seol es el país en donde van las almas condenadas y es gobernado por demonios. Nosotros decimos dónde queremos ir, a la vida eterna o al sufrimiento eterno. Hermanos, hablar sobre el Apocalipsis es duro. Vivirlo será terrible. Acordémonos el caballo blanco, el engaño, la falsa paz, el bermejo, guerra, imita la espada que rompe hasta la coyuntura de los huesos, que es la palabra de Dios. El negro, muerte como nunca. Digo, hambre como nunca, y el amarillo, la muerte. Y ya me quedé aquí, hermanos, porque todavía nos falta el quinto, sexto, y no, sí, nos lo echamos rápido, ya. El quinto sello, hermano, aquí están todos aquellos que están muriendo en la tribulación, están esperando que nuestro Dios les recompense con las promesas de vida eterna, claman a Dios por su justicia y se les da vestiduras blancas y se les pide paciencia. Acordémonos que también bajo el altar están las almas de los decapitados y se supone que el único país en donde la pena de muerte es por decapitación son en los países musulmanes, en donde posiblemente de ahí va a surgir el anticristo. El sexto sello dice que un gran terremoto, según los científicos están esperando un terremoto de una magnitud impresionante, algo que va a cambiar por completo la formación de la Tierra. Y según la falla de San Andrés, las actividades, gran parte de los Estados Unidos, México y parte de Centroamérica. Desaparecerá el sol y se pondrá oscuro como tela de silicio. Silicio es una piel de una cabra y es muy rasposa y muy negra. Y la luna será como sangre. ¿Acaso dolor y muerte? Será una lluvia de meteoritos que bombardearán la Tierra y esto ocasiona la oscuridad en la Tierra. No sé si alguien recordará el tsunami de 2004 en Indonesia, fue precedido por un terremoto de magnitud 9.4 grados, que esta magnitud es la que remueve montes e islas en su lugar. Aquí, por ejemplo, hermanos, recordemos que para que todo esto se empiece a cumplir, tiene que haberse construido el tercer templo, que todavía no se ha construido. Y sería un problema tratar de quitar la mezquita de Omán, o el templo de la roca, como se conoce, porque ahí los musulmanes dicen que ahí es donde ascendió Alá, que ahí, de acuerdo a la tradición bíblica, ahí es el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Entonces, por eso es un lugar sumamente sagrado. Tratar de quitar eso es desatar una guerra sin precedentes, porque los musulmanes son sumamente extremistas. Sería algo tremendo. Y entonces, dice aquí, y vemos que la humanidad completa en su totalidad, reyes, grandes, ricos, capitanes, siervos, poderosos, libres, 7, otra vez el número 7, busca ponerse a salvo de la isla del Cordero. Están reconociendo que el gran día ha llegado. ¿Y cuál es ese gran día, hermanos? Es el que nos dice el profeta Isaías en su capítulo 2 y en su versículo 12. Dice de la siguiente manera: porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Lo que yo les decía hace rato, yo a qué voy a la iglesia, pues yo ya soy salvo. Yo a qué voy a la iglesia, yo tengo dinero. Yo que voy a... No, al contrario. Gracias a Dios que tengo dinero, gracias a Dios que puedo estar y gracias a Dios que puedo ir a la iglesia. Y para terminar, amados hermanos, el mismo capítulo de Isaías, de su versículo 17 al 22 nos dice: por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión
y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Sión es el pueblo de Israel. Y por tanto, aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos y los velos y las bolsas. Quiere decir que los va a dejar de la manera más humilde. Te va a quitar todo lo que te ensoberbece, todo aquello que te hace sentir más que los demás, todo eso, nuestro Señor se lo va a quitar. Por eso, hermanos, esta prédica no es para que tengamos miedo. Esta prédica no es para que estemos espantados. Esta prédica es para que te aferres más a Dios, para que conozcas más de su palabra, para que escuches lo que Dios te dice. Porque si usted abre su Biblia hoy y lee un versículo y la semana que entra lo vuelve a leer, en cada día Dios le dice algo distinto. Por eso les dije, hablarles que Dios los ama, todo eso ya se lo saben. Eso ya lo tenemos más que oído. Pero el saber lo que nos espera, si no aceptamos al que nos amó, al que murió por cada uno de nosotros, y al que estamos esperando y que en cualquier momento va a venir, esto no será nada. Lo que he dicho no será nada a vivirlo. Dicen, hermanos, que un día, un segundo en el infierno es como una eternidad, y una eternidad en el cielo es como un segundo, para que vean la diferencia que hay. Oremos. Eterno Padre Celestial que estás en el cielo, en esta mañana te agradecemos, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y sobre todo, Señor, te damos las gracias porque nos permites estar aquí. Gracias, eterno Dios, porque no fue palabra de hombre, fue palabra de tu santa palabra, tu bendita palabra. Gracias, eterno Padre Celestial, porque estuviste en cada uno de mis hermanos. Gracias, eterno Padre Celestial, porque tú querías que esto se predicara, porque tú querías que esto llegara a los oídos, a la mente y al corazón de cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a librar esto. ¿Cómo? Acercándonos a ti. ¿Cómo? Apegándonos a tu palabra, viviendo tu palabra. Señor, cuando tú llegues a las nubes, llévanos contigo. No queremos ser moradores de la tierra, queremos ser esa iglesia santa, esa iglesia sin mancha, vestida de lino fino, que te alcanzará en las nubes, para irte contigo y celebrar las bodas del Cordero. Gracias te doy, mi eterno Dios, por esta bellísima y magnífica oportunidad. A pesar de ser indigno, tienes compasión de mí. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendícelos, cuídalos y protégelos hoy y siempre de todo mal. Todo esto lo pedimos humildemente en el nombre de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga.